Hola, yo soy papá de un niño con autismo. Mi hijo fue un niño muy deseado, muy amado desde que nació. Cuando nació él era un niño, lo que le llamamos un niño normal, un bebé normal. Jugaba con su hermana, hacía contacto visual, intentaba decir burucas, intentaba hablar. Jugaba como cualquier otro niño y por eso fuimos viendo su desarrollo normal, pero fue hasta los 2 años y medio, 3, fue mi cuñada y mi concuño los que ellos ya habían pasado por un proceso de estar buscando terapia para su hijo y que ellos lograron ver algunos rasgos en Huguito que nosotros, ni Diana ni yo, podíamos ver. Mi esposa me decía, oye, fíjate que Lili me comenta que le prestemos a Huguito porque quiere que le vayan a hacer algunos estudios, etcétera, y a mí me brincaba mucho, ¿no? Decía, ¿pero por qué? O sea, yo lo veo normal y yo lo veo normal. Pues es que pues, todavía no habla y todo. Digo, bueno, pues es que es normal. Hay unos niños que hablan antes que otros. Entonces, en este proceso no nos queríamos dar cuenta o no nos dimos cuenta por ignorancia también de varios rasgos que tenía mi hijo. No sé qué pasó a los 3 años, que fue donde empezó literalmente, o 2 años y medio, 3 años, donde hubo un cambio en él, donde ya no hacía contacto visual, donde tendía a hacer juegos repetitivos, a organizar, a ordenar algunas cosas, y decíamos, pues qué niño tan ordenado, ¿no? Y entonces empezó a haber varias circunstancias que mi cuñada fue la que estuvo insistiéndonos, ¿no? Y mi concuño Carlos diciendo pues, que querían que a Huguito le hicieran pues un diagnóstico. Fue hasta que vimos que sí había algo con mi hijo y dijimos, bueno, pues vamos a descartar, ¿no? Dentro de nosotros, todavía yo creo que dentro de mi esposa y dentro de mí, como que no asimilábamos que hubiera algo. Y accedimos, ¿no? A que fuera. Y gracias a Dios no tuvimos que dar muchas vueltas. Fuimos a un centro especializado, certificado en el tema del autismo en la Ciudad de México, que mi concuño y mi cuñada nos recomendaron. Inclusive nos recomendaron con la persona, con el terapeuta que también está certificado, Diego Reza, y es un súper terapeuta en la Ciudad de México, que sí es de los que conocen del tema del autismo y que realmente están certificados en el tema. Entonces fuimos y vimos el comportamiento de nuestro hijo en las cámaras Gesell y empezamos a ver que había algo ahí, ¿no? Nos esperamos al diagnóstico. Diego es una persona, es un caballero. Diego es un terapeuta que sabe tratar a los padres de familia y que nos dio mucha esperanza, nos dio palabras de aliento, nos animó mucho. Pero fue cuando llegó ya el resultado, el diagnóstico por escrito, por el Instituto Domus, que fue cuando realmente fue una cubetada de agua fría para mi esposa y para mí. Fue algo muy duro, fue algo muy difícil al darnos cuenta de que mi hijo tenía autismo, ¿no? Cuando nos dan el diagnóstico, entra un miedo impresionante. Hay muchas preguntas que no hay respuesta. Uno sueña que su hijo se va a casar, ¿no? Tener familia, tener nietos, y todo eso se vino abajo. El hecho de que va a hablar, no va a hablar. Voy a poder platicar con él, jugar con él, qué carrera va a estudiar. Va a poder estudiar, va a poder valerse por sí mismo. ¿Qué pasa si yo muero? ¿Quién va a ver por mi hijo? ¿Quién lo va a sostener? ¿Quién lo va a mantener? ¿Qué pasa cuando él sea adulto, cuando sea anciano y yo ya no esté aquí? ¿Quién lo va a cuidar? Hay muchos miedos que vienen para el papá, para la mamá. También mi esposa y yo vivimos el duelo de una manera diferente. Como que cada quien vivió su duelo interno. En esa época no nos comunicábamos mucho, mi esposa y yo. Me refiero sobre el tema específico de mi hijo, ¿no? Era un tema que nos dolía hablar, es un tema que era como un tema
que ni mi esposa ni yo tocábamos ni hablábamos. Cada quien estábamos viviendo un duelo muy difícil. Fue difícil irlo aceptando. Es difícil luchar con esa culpa de decir que hice mal. Es mi culpa que mi hijo haya nacido así. Que hice mal, ¿no? Es difícil esa etapa. Luego cuando va creciendo y nos empiezan a tocar las crisis de mi hijo, porque el problema del autismo es la falta de comunicación, ¿no? La falla en la comunicación, en la socialización. Entonces, imagínate, si tú no puedes hablar, no puedes comunicarte y la gente no te puede entender, es normal que te desesperes, es normal que te enojes, es normal que te frustres, ¿no? Yo haría un ejercicio de ponte un tape o ponte algo en la boca y no hables y trata de comunicarte durante una semana. Te vas a volver loco, te vas a volver loca al querer que la gente te entienda y que no te va a entender, ¿no? Ahora imagínate los niños que tienen autismo, los sordomudos, ¿no? Las personas con discapacidad que no pueden comunicarse y que la gente no les logra entender y ellos se desesperan, ellos se enojan naturalmente. Entonces dentro de esas crisis, pues nos tocaron muchas crisis que como papás no sabes qué hacer porque no hay información. En México estamos fatal en cuestión de información. Entonces no hay mucha información, no sabemos qué hacer, cómo hacerle, qué hacer en caso de crisis. A mi esposa y a mí nos tocaron varias crisis, a mi esposa más que a mí porque yo estaba trabajando y mi esposa en un centro comercial como Galerías, junto con Cari, que es nuestro ángel de la guardia que Dios envió, ¿no? Es una terapeuta que está ayudando también con mi hijo en la escuela, es una miss de apoyo y no sabían qué hacer cuando él gritaba y se tiraba en el piso en un centro comercial y yo me acuerdo varias veces que lo llevábamos al estacionamiento en sus crisis, en sus gritos y la gente se te queda viendo como es un niño berrinchudo o es un niño que necesita unas nalgadas pero lo que no saben es que no es un berrinche, es simplemente una desesperación de que no lo pueden entender, ¿no? Una desesperación de que él quiere comunicarse y no sabe cómo, es un niño. Y nosotros como adultos queremos, pero no sabemos qué nos quiere decir. Entonces, de repente lo llevamos al carro y él gritando y gritando y las personas de seguridad a veces siguiéndonos y viéndonos, ¿no? Y nosotros, ¿qué les podríamos decir? Entonces los metíamos al carro y cerraba el carro. Y él empezaba a gritar y se empezaba a golpear en los sillones, se empezaba a golpear en la ventana. Entonces métete y conténlo, entonces abrázalo durísimo y él queriendo soltarse y los gritos. Y como papá y como mamá pues te devastan porque no quieres ver nunca a tu hijo así. Otra área muy difícil que vivimos los que tenemos hijos con autismo es los hermanos, ¿no? Los hermanos de los niños, mi otra hija. Tengo una hija, una princesa hermosísima. Y tiene un corazón súper noble. Y ella ama mucho y cuida a su hermano. Pero también para ella ha sido muy difícil porque desde niña estar siendo... Pues imagínate, nos llega esta bomba de no saber qué hacer, de cómo tratar a mi hijo, de cómo educarlo, de todas estas luchas y viviendo nuestro duelo con el tema de nuestro hijo y mi hija siendo chiquita, ¿no? En esa época, pues sí, tristemente, yo creo que la descuidamos. Pero ella siempre tiene un corazón súper noble y siempre estuvo ayudando a su hermano. Hasta la fecha ella es un gran apoyo para nosotros, un descanso. Y sí, como cualquier otro hermano que se le pone mucha atención tal vez a su hermano, ella dice, yo quiero mi tiempo, yo necesito mi tiempo con ustedes, ¿no? Porque a él no lo castigas a veces, ¿no? En su enojo, a veces en su frustración de por qué a él tienen ciertas concesiones. Y es normal esa lucha de ella, pero el día de hoy ha ido creciendo. Es una hermana hermosísima que cuida de nuestro hijo, que ve por él. Y es una hija increíble, ¿no? Que es muy importante para nosotros y ella es nuestro descanso en toda esta situación, ¿no? Muchas veces. La familia y los amigos juegan un rol muy importante.
cuando ya empezamos a adentrarnos un poco más en el tema y en el mundo del autismo, nos damos cuenta que hay muchas familias destruidas, ¿no? Muchos divorcios. No aguantan la presión, no aguantan los problemas. Las crisis económicas son muy fuertes porque siempre que tienes un hijo con autismo, los gastos se van hasta los cielos, no hay dinero que alcance. El tema de las terapias muchas veces nunca es suficiente. Entonces eso devasta a cualquier familia, ¿no? Y súmale que no hay mucha información, que de repente le dices a alguien que tu hijo tiene autismo y la gente se te queda viendo así como, ¿y eso qué es, no? ¿Con qué se come? O sea, entonces, toda esta ignorancia que hay sobre el tema y los familiares que pues igual no conocen de la situación, no saben cómo los primos convivir con su primo, no saben cómo comunicarse, no saben si invitarlo a jugar o no, y lo más seguro y lo que por lo general siempre pasa es que lo hacen a un lado, no lo invitan a sus juegos. Entonces se convierte en algo muy difícil, ¿no? Con los familiares, con los amigos, te invitan a cualquier lado. Y es un show poder salir con tu hijo, ya sea al súper, es una odisea muchas veces, o ir a alguna reunión con amigos. Entonces lo que pasa con muchas familias es que se aíslan de la gente. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar a nuestro hijo. Y si no aceptan a tu hijo, no te aceptan a ti. Entonces no puedes ir a muchos lados porque pues, que no agarre, que no toque, que gritó, que esto y lo otro. Entonces ya dices, uno prefiere, ¿sabes qué? Ya no quiero problemas, no quiero broncas, no quiero caras, no quiero que no haga esto, no quiero que le prohíban y que esto y lo otro. Y entonces uno como familia lo que hace es aislarse y encapsularse, ¿no? Para no convivir. Y eso es lo que me di cuenta de muchas familias que están viviendo el tema del autismo. Dios nos ha rodeado de gente increíble, ¿no? Nuestra familia número uno ha sido familia preciosa que se ha interesado en el tema del autismo, que se están interesando y que al igual que nosotros están conociendo, ¿no? Están conociendo del tema y de cómo comunicarse con nuestro hijo. Por otro lado, Dios nos ha rodeado de gente increíble. Formamos parte de una maravillosa iglesia donde los miembros de la iglesia, el equipo de servidores de la iglesia, es gente increíble que ha aceptado a nuestro hijo, que lo ha amado, que le tienen mucha paciencia también y lo han rodeado de mucho amor, ¿no? Entonces, para nosotros es un descanso tener amigos como ellos que de repente nos dicen, déjame a Hugo, ¿no? Déjame a Hugo, descansen, o sea, o tú haz lo que tengas que hacer y yo me quedo con Hugo, ¿no? O ves a las hijas de nuestros amigos jugando con Hugo o teniéndole paciencia en sus gritos, en sus manías, porque a veces tiene manías sobre el control remoto de las televisiones, los celulares, ¿no? Es increíble de cómo le tienen amor y paciencia, y eso es muy importante. Si tú estás viendo este video y tienes un familiar o tienes algún amigo que tenga un hijo con autismo, tu rol es muy importante. Ellos te necesitan y dales un poco de descanso, ¿no? Interésate en cómo comunicarte con él, cómo hacer clic con él, y sobre todo los niños con autismo lo que necesitan es paciencia, es amor. Eso es amor, paciencia, respeto, ¿no? Se comunican diferente. Por ahí una vez vi que el tener autismo es simplemente tener ¿cómo se llama? Un sistema operativo diferente, ¿no? Funcionan diferente. Ahora es importante nada más saber cómo comunicarse con ellos, y eso es el motivo de estos videos.